Esta noche, Genghis Khan, un legendario gobernante de la antigüedad que amasó una riqueza inimaginable. Sus riquezas valdrían hoy alrededor de unos 120 billones de dólares. La influencia del imperio mongol de Genghis Khan aún se siente en toda Asia y más allá, pero el destino de su tesoro es un misterio. Sin duda quería mantener a sus enemigos adivinando, por lo que quizás se involucró en cantidades sustanciales de engaño con respecto a su fortuna. Se sabía que los grandes líderes eran enterrados con su tesoro, pero 800 años después, ni su tumba ni su supuesto tesoro han sido encontrados. ¿Fue enterrado con su tesoro? ¿Está disperso por Asia? ¿O podrían ser ambas cosas? También hay una maldición. Cualquiera que perturbe su tumba provocará el fin del mundo. Exploraremos las principales teorías sobre dónde podría estar exactamente el tesoro enterrado de Genghis Khan. Las montañas Genti, una escarpada y remota región en la nación más escasamente poblada del planeta, Mongolia. Pero retrocedamos el reloj 800 años y es el corazón de un imperio que cubre una quinta parte de toda la tierra del planeta y está gobernado por un solo hombre, Genghis Khan. Los historiadores se han esforzado a menudo por situar el enorme tamaño del imperio de Genghis en algún tipo de escala que sea comprensible. En su apogeo bajo su dominio, superaba con creces los 9 millones de millas cuadradas. Se extendía desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico. Conquistó civilización tras civilización, las cuales en muchos casos se han mantenido en pie por sí solas durante miles de años. Y ahora este grupo de nómadas pastores está saliendo esencialmente de la tierra de nadie en las estepas centrales de Mongolia y no hace más que ganar una batalla tras otra. Aunque muchas veces se refieren a él como Genghis Khan, creemos que quizás sea más exacto referirse a él como Chinggis Khan. Pero para mucha gente, especialmente en Occidente, cuando se oye el nombre Genghis Khan, se piensa en brutalidad, se piensa en este tipo de gobernante cruel, casi bárbaro. Pero eso es realmente una pequeña parte de la historia. En realidad gobierna con mucha tolerancia. En muchos sentidos es mucho más progresista que sus contemporáneos europeos. Entiende que permitir que la gente a la que gobierna continúe con sus costumbres, sus prácticas religiosas, es quizás lo mejor para su imperio. En muchos sentidos, su gobierno sienta las bases del mundo moderno. Genghis Khan construye su imperio prácticamente a partir de la nada. El hombre que conocemos como Genghis Khan nació bajo el nombre de Temujin a finales del siglo XII y su padre era bastante prominente dentro de su tribu. Sin embargo, cuando Temujin tiene unos 10 años, su padre es asesinado por una tribu rival y cuando eso ocurre, toda la posición de su familia decae esencialmente dentro de la tribu. Ser huérfano de padre en una de las tribus mongolas es realmente un gran lastre. Su familia es expulsada, se quedan sin hogar, vagando por las estepas, cazando su propia comida, roedores o cualquier otro animal que pudieran encontrar. En un momento dado, hay una disputa dentro de la familia por el reparto de la comida. Temujin, de hecho, asesina a su hermanastro para poner fin a la disputa, y eso nos dice cuán implacable era, incluso de joven. Así que a medida que Temujin se hace adulto, es capaz de ganarse a algunos seguidores, establece esta meritocracia. Básicamente, si eres el soldado más fuerte, si eres el mejor luchador, el mejor proveedor, entonces vas a tener un lugar en la tribu, y esto hace que la gente quiera unirse a él. Empieza a desarrollar una reputación de ser despiadado y astuto. Parece en retrospectiva que Temujin estaba quizás tramando su venganza contra la tribu que asesinó a su padre todo el tiempo. Aquí es donde vemos la impiedad de lo que Temujin aporta a la lucha. Porque él toma una venganza horrible por la muerte de su padre. Él ordena el asesinato de todo miembro de la tribu más alto que el eje de un carro. En otras palabras, solo se salvaron los niños pequeños, todos los demás fueron asesinados. Esta zona del mundo se caracterizaba por grupos de tribus nómadas. No hay un sentido de cohesión social como el que tendríamos hoy en día, viviendo en comunidades unidas. Así que como son tribales, tiende a haber muchos conflictos y es ese tipo de situación la que casi requiere a alguien que pueda intervenir y unificar.
Y eso es lo que hace Temujin. Una asamblea de miembros de las tribus mongolas proclaman a Temujin su nuevo líder y le dan un nuevo nombre, Genghis Khan, que significa gobernante universal. Decide ampliar los territorios que gobierna. Genghis construye un imperio en una generación. Si pensamos que son 25 años, ¿cómo se puede establecer un paralelismo con el Imperio Romano que se construye a lo largo de 400 años? Si te resistes a Genghis Khan, quizás no acabe muy bien para ti. Muchas veces quedan muy pocas personas en un pueblo para sobrevivir. A menudo solo permite que sobrevivan unas pocas personas para que vayan a contar su crueldad a los otros pueblos y con suerte se rindan de antemano. Los mongoles entienden intrínsecamente que es mucho mejor convencer al enemigo para que se rinda y colabore que tener que masacrarlo o desgastarlo mediante un enfoque de desgaste de la guerra. Así que, por un lado, tiene que ser un conquistador bastante generoso. Cuando te conquista, te ofrece unirte a su sociedad bajo unas reglas muy específicas. Además de la expansión territorial que se produce como resultado de su conquista, también está adquiriendo tesoros. Y tesoros no solo en el sentido en que podríamos pensar en monedas y joyas, también está amasando un tesoro de personas, de ganado y de tierras. En el apogeo de su imperio, Genghis Khan amasó una fortuna cuyo valor se estima en más de 120 billones de dólares en dinero de hoy. Cuando hablamos de un botín de guerra, tanto si fue extraído a la fuerza de una ciudad como si se dio voluntariamente a través de un tributo, las posibilidades son literalmente infinitas. Cualquier tipo de tesoro hecho de cualquier cosa, desde jade a porcelana, a marfil, a oro o a plata, y por lo tanto es justo pensar que todos estos tesoros que van desde el lejano oriente hasta el borde de Europa pueden haber hecho su camino de regreso al corazón de su imperio. Genghis Khan establece su propio nuevo sistema monetario basado en monedas de plata. También tenemos algunas pruebas de que él y sus sucesores fueron de los primeros en utilizar papel moneda. Así que tenemos que imaginar que también había mucho oro y plata y simplemente metales preciosos flotando por el imperio. Pero todas las riquezas de Genghis Khan no pueden salvarle de una muerte misteriosa. No estamos seguros de cómo murió exactamente Genghis Khan, pero sí sabemos cuándo y dónde murió, que fue el 18 de agosto de 1227 en algún lugar de lo que hoy es el noreste de China. Hay muchas historias sobre cómo murió, tenía 70 años en ese momento, por lo que esa podría haber sido una de las causas principales, pero algunas historias dicen que tomó una flecha y se cayó de su caballo y sufrió una herida. Hay otras que dicen que pudo morir de alguna enfermedad, incluso hay una historia que dice que una princesa podría haberle herido en los genitales, provocándole la muerte, pero muchas de ellas suenan a su leyenda, aunque nunca sabremos lo que ocurrió. Los mongoles tienen algunas creencias muy interesantes sobre la muerte y el entierro en particular. Creen que realmente te la puedes llevar contigo. Necesitas ostentosas riquezas en la otra vida, por lo que es totalmente plausible que Genghis Khan fuera enterrado con una importante cantidad de tesoros. Así que la mayoría de los expertos creen que si se puede encontrar el lugar de la sepultura de Genghis Khan, se encontrará un gran alijo de tesoros. Genghis Khan se aseguró de que fuera increíblemente difícil encontrar su tumba, así que incluso al día de hoy realmente no sabemos exactamente dónde fue enterrado. Quería que se mantuviera en secreto. Hay muchas leyendas e historias en torno a cómo ocurrió esto. Una de las cuales sugiere que no se confió a casi nadie la ubicación real del enterramiento. Las tropas que se encargaron de crear la tumba y colocar en ella a Genghis Khan recibieron la orden de matar a cualquiera que se encontraran en el camino hacia la tumba, y luego fueron ellos mismos asesinados a su vez por otra unidad. Esa unidad separada fue asesinada por una tercera unidad, rompiendo así continuamente la cadena de información y pruebas sobre dónde podría estar situada la tumba. Una de las pistas más antiguas que apuntan a una posible ubicación de la tumba provienen de un joven explorador empleado por el Imperio Mongol unos 50 años después de la muerte de Genghis Khan, Marco Polo. Marco Polo sirvió como emisario en la corte de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Informa que lo que oye en la corte de Kublai Khan
es que el gran Genghis Khan está enterrado en la región montañosa de Genti, en una montaña concreta que no nombra. El reto es que estamos hablando de un área de miles de kilómetros cuadrados. Tras la caída del Imperio Mongol en 1368, los poderes gobernantes de Mongolia cambian de manos varias veces. Luego, en la década de 1920, la región del norte, conocida como Mongolia Exterior, se une a la recién formada Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, la región meridional, conocida como Mongolia Interior, pasa a formar parte de China, donde permanece en la actualidad. Durante los próximos siglos, quienquiera que esté a cargo de esta cordillera va a hacer que sea realmente difícil entrar y explorar. Incluso una vez que Mongolia se convierte en un estado títere de la Unión Soviética, estos también quieren mantener esta zona fuera de los límites. Aquí existe el elemento dramático añadido de que hay una maldición asociada a su entierro. Cualquier persona que abra la tumba del gran Genghis Khan no solo condena su propia vida, sino que provoca el fin del mundo. No es realmente hasta que cae el telón de acero cuando llegamos a tener alguna exploración en esta región de las montañas Genti. A partir del año 89 la gente viene y empieza a explorar la región. Durante esta época, un rico comerciante de materias primas de Chicago llamado Maury Kravitz se obsesiona con encontrar la tumba de Genghis Khan. Identifica varios lugares en las montañas Genti que cree que podrían albergar los restos del gran Khan. En el verano del año 2000 está listo para empezar. Casi desde el principio, la expedición de Kravitz está prácticamente condenada. Sus caballos se agotan cuando solo están a medio camino de la elevación del lugar previsto. Tienen que ser tomados en el resto del camino en helicóptero, pero al final descubren algunos yacimientos realmente interesantes. Unas 150 tumbas, pero ninguna es la de Genghis Khan. Así que en su segunda excursión en 2001 se encuentran con un pastor local que les habla de esta estructura amurallada en un lado de una montaña que significa algún lugar de importancia. Al coronar la subida, descubren una muralla que se extiende a lo largo de 2 millas y que alcanza alturas de unos 3,5 metros, rodeando así un verdaderamente misterioso complejo. En 2002, el gobierno mongol da permiso al equipo de Kravitz para excavar. Entonces, los problemas surgen a cada paso del camino. Varios miembros del equipo son mordidos por víboras, que pueden ser mortales y tienen que ser evacuados médicamente. Uno de sus autos rueda por la ladera de una montaña y nadie resulta herido. También hay un brote de anthrax entre algunos de los animales. En ese momento, el gobierno mongol decide cancelarla. Kravitz no puede reanudar la expedición y muere en 2012. Desde entonces no se ha vuelto a ese yacimiento para explorarlo, pero siempre que se hable de un botín de 800 años de antigüedad relacionado con un gran emperador mongol, habrá cazadores de tesoros que lo buscarán. Las riquezas de Genghis Khan pueden haber sido enterradas con él según las creencias mongolas, pero su tumba ha eludido el descubrimiento durante casi 800 años. Tras la muerte de Genghis Khan en 1227, se encargó una obra especial llamada La Historia Secreta de los Mongoles, que relata toda su vida y también la de su corte. Nunca fue un texto destinado al consumo público. Es algo que se escribió para el uso privado de los más allegados al emperador. Este documento estuvo perdido durante siglos. Originalmente fue escrito en un dialecto mongol, pero con el tiempo, dado a que los mongoles conquistaron China más tarde, se tradujo al chino y se redescubrió en el siglo XIX en una versión china que ahora hemos podido leer. Así que, según la historia secreta de los mongoles, Genghis Khan está enterrado en una montaña sagrada de la cordillera Genti, una de las más altas de allí, llamada Burkan Khaldun. Este es también el lugar donde nació. Burkan Khaldun en realidad se traduce como montaña de Dios, por lo que es un sitio muy sagrado para empezar en el pensamiento mongol. Era un sitio que era muy especial para el propio Genghis Khan. Era un sitio donde al principio de su vida había escapado para encontrar refugio durante una batalla que se le había ido de las manos.
y en cierto modo sentía esta deuda de vida con la propia montaña, y era este lugar al que había regresado a menudo. De hecho, hay un relato que se encuentra en la historia secreta de los mongoles que dice que un día él estaba en las llanuras al pie de la montaña Burj al-Khaldun, donde crecía un árbol solitario, y él se sentó bajo su sombra, y mientras estaba allí sentado llegó a la conclusión de que era allí donde quería ser enterrado. Si se cumplió el deseo de Genghis Khan, entonces es muy posible que no esté enterrado allí, sino que parte del tesoro también podría estarlo. En 2009, Albert Lin, un explorador estadounidense, decide que va a tomar un enfoque más moderno para buscar la tumba. Utilizando drones y satélites, Lin y su equipo recogen más de 85,000 imágenes aéreas de las montañas Genti. Es una zona muy extensa, tiene 85,000 imágenes, así que no puede hacerlo todo él solo. Pero en nuestra era moderna decide que podría traer a más gente a través de Internet con colaboración masiva. Estas personas no tienen por qué ser necesariamente expertos, solo tienen que buscar cosas que parezcan inusuales, que no parezcan naturales. Él crea un algoritmo para todas las coincidencias que la gente identifica allí y, al reducirlos, un lugar en particular en las laderas del Burj al-Khaldun parece haber allí unos grandes restos estructurales hechos por el hombre. El único problema para Lin es que este yacimiento se encuentra justo en medio de una zona conocida como el Gran Tabú o la Zona Prohibida. Casi tan pronto como Genghis Khan desaparece, esta zona se convierte en zona prohibida para todo el mundo excepto para la élite mongola. De hecho, incluso se dice que está custodiada por una tribu chamán de mongoles conocida como los Darkhans, que protegen la zona. Esto va de la mano con esta noción de que existe una maldición para cualquiera que perturbe la tumba. Este gran tabú continúa incluso durante el dominio soviético de Mongolia. Los soviéticos no quieren que nadie se apodere de Genghis Khan, de su tumba, de ninguno de sus tesoros que podrían ser utilizados para encender el nacionalismo mongol. No es hasta la década de 2010 que el gobierno mongol permite por fin algunas investigaciones. En 2012, se permite al Dr. Lin y a su equipo examinar en persona el emplazamiento de la estructura de piedra. Pueden hacer excavaciones preliminares y encuentran cosas como puntas de flecha y fragmentos de cerámica que luego son capaces de datar realmente la década de 1200, cuando Genghis Khan había vivido. Pero, por desgracia, el gobierno mongol no les ha permitido volver y hacer un seguimiento de esa excavación, así que esa misteriosa estructura de piedra sigue siendo un misterio para nosotros. Pero Lin no es la única interesada en este yacimiento. En 2015, un equipo de investigadores franceses utiliza un dron e identifica un yacimiento en la ladera de una montaña en Burj al-Khaldun, que parece ser un antiguo montículo rodeado de piedras. Esto es intrigante porque tiene todas las características de ser un posible lugar de sepultura. El reto es que estos investigadores franceses no recibieron las aprobaciones apropiadas del gobierno mongol, por lo que la investigación es cancelada. Aunque Burj al-Khaldun parece el lugar más probable para la tumba de Genghis Khan, aún existen otras posibilidades. De hecho, quizá se esté trabajando al revés. No deberíamos pensar primero en la tumba. Quizás debamos ir a la muerte de Genghis Khan y empezar a trabajar desde ahí. 2016, Jinchuan, China. El explorador estadounidense Alan Nichols dirige una expedición que, según él, puede acabar por fin con el misterio de la tumba y el tesoro de Genghis Khan. Alan Nichols es un abogado y un explorador que se ha convertido en una especie de experto en montañas sagradas. La idea de Nichols es empezar con la última información que sabemos que es cierta sobre Genghis Khan, que es cuándo y dónde murió, y trabajar hacia atrás a partir de ahí. Nichols, en cambio, esencialmente mira un mapa y dice, bueno, sabemos dónde murió Genghis Khan y sabemos que eso era territorio chino. Estamos relativamente seguros de que los mongoles no lo habrían enterrado allí. Sin embargo, también sabemos que los mongoles creían que el entierro debía producirse inmediatamente después de la muerte. Y como tal, quizás habrían tomado la ruta más directa para salir del territorio chino y enterrar al Gran Khan tan pronto como fuera culturalmente permisible hacerlo. Según Nichols, hay otra razón por la que el Khan no sería enterrado donde indican los relatos históricos. Es muy posible que haya información falsa
engaños en estas fuentes, como la historia secreta de los mongoles, porque sabemos que el propio Genghis Khan era un maestro del engaño. Utilizó el engaño con frecuencia en sus tácticas, además de las retiradas fingidas y luego volverse contra los enemigos. También sabemos que hacía cosas para hacer creer al enemigo que su fuerza era mucho mayor en tamaño de lo que era. Por ejemplo, hacer que su caballería arrastrara ramas y maderas detrás de ellos para levantar polvo y hacer que parecieran que tenían una fuerza enorme, así que era común que utilizara engaños como este. Entonces, ¿por qué la gente no ve dónde está enterrado? Existe la creencia en el chamanismo de que, en cuanto mueres, tus restos físicos pueden ser invadidos por espíritus malignos. Como él representa la identidad del pueblo mongol, se prestaría especial atención a que se le enterrara inmediatamente para evitar que eso ocurriera. Nichols cree que el ejército de Genghis Khan no recorre la distancia para llevarlo de vuelta a casa, sino que se dirige al lugar más cercano que está justo sobre el límite de lo que es la tierra de los mongoles. La tierra hoy está dentro de China, pero en aquella época esto era territorio mongol. En 2016, Nichols afirma haber encontrado el probable lugar del enterramiento de Genghis Khan en el noroeste de China, al que solo se refiere como Montaña X. Sabemos que esta llamada Montaña X está en una ciudad china muy moderna, Jinchuan, y además de ruinas de cosas anteriores, también hay estructuras modernas. Por desgracia, no nos dice que es esa montaña, solo la llama Montaña X. No quiere que nadie más vaya allí y la excave y le gane la partida y se lleve toda la gloria. Solicitar permiso para excavar en una zona así va a requerir la autorización del gobierno. Así que nos enfrentamos al reto de solicitar permiso para explorar un yacimiento que al mismo tiempo no estamos dispuestos a revelar. El gobierno chino dice no a seguir explorando y cierra el paso a este equipo. Encontrar la tumba de Genghis Khan ha sido una obsesión de arqueólogos y exploradores durante cientos de años. Pero para aquellos centrados en localizar el tesoro, su tumba puede no ser la única respuesta. Puede que no todo su tesoro esté en su tumba. Después de todo, el imperio mongol continuó. De hecho, continuaría expandiéndose incluso después de Genghis Khan. Y ellos habrían tenido que tener alguna riqueza para continuar en el imperio. Sus sucesores habrían conservado parte de esa riqueza. No tenemos una cifra exacta de cuántos hijos tuvo Genghis Khan, pero estamos muy seguros de que superan por mucho el millar. Hay un estudio de ADN realizado en 2003 que sugiere que 16 millones de hombres en la Tierra pueden tener una herencia genética directa que se puede extraer de Genghis Khan. Sin embargo, en vida solo reconoció públicamente a 4 hijos y determina que el tercero de ellos, Ogodei, sería su sucesor elegido. Cuando Genghis Khan muere en 1227, deja su vasto imperio mongol a su tercer hijo, Ogodei Khan. El nuevo emperador, muy parecido a su padre, conquista pueblos y territorios con una eficacia aterradora. Expande el imperio hacia el oeste hasta la actual Polonia. Pero es la transformación de la capital mongola por Ogodei la que puede contener pistas sobre las riquezas de su padre. La capital del imperio mongol era Karakorum, situada en la famosa Ruta de la Seda. Es el nexo de unión de la ruta comercial este-oeste. Genghis Khan estableció esta capital como una base de operaciones desde la que saldrían sus ejércitos. En su época no era mucho más que una colección de yurtas, pero esto va a transformarse drásticamente bajo el reinado de su hijo. Ogodei, a diferencia de Genghis, no se ve realmente como un guerrero nómada de las estepas. Se ha criado en un entorno poblado por el poder mongol y todas estas riquezas. Así Ogodei va a empezar a buscar más formas de permanencia. Y eso va a incluir la construcción de un enorme palacio en Karakorum.
Lo interesante de Karakorum es que no es una aldea que crece de aldea a pueblo a ciudad. Es como una ciudad emergente de golpe que Ogodei crea y está destinada a ser una especie de joya del Imperio Mongol, el lugar donde la gente de todas partes puede venir a visitar y esencialmente quedar impresionada. Una de las primeras cosas que hace es traer a todos los artesanos conquistados, capturados y reclutados de todo el continente euroasiático, y colectivamente vierten sus talentos en la construcción de esta ciudad capital bastante gloriosa. Era una especie de lugar de mezcla cultural sin parangón en aquella época. Caminando por la calle se veían templos budistas junto a mezquitas islámicas, junto a iglesias cristianas. Está diseñado para sobrecoger a cualquiera que lo visite. Cuando uno se pone a pensar en cómo se ostenta la riqueza y el poder, eso es lo que se ve plasmado en este palacio. Y es hacia donde fluye el botín, porque es importante tener en cuenta que Ogodei aún está conquistando, aún está expandiendo el imperio. Así que quizás sea ahí donde estaba gran parte de este tesoro. Tenemos relatos de testigos que muestran toda esta opulencia. Todo parece estar cubierto de oro y plata, marfil y gemas preciosas. Uno de los relatos más detallados del palacio está escrito por un misionero visitante conocido como Guillermo de Rubruck. Guillermo de Rubruck describe estos edificios como tan largos como graneros. Describe estos graneros como depósitos de tesoros y, si tenemos en cuenta lo que eso significa para un observador europeo, estamos hablando de un vasto y largo pasillo. Guillermo de Rubruck describe esta increíblemente opulenta fuente de plata y oro en forma de árbol, donde literalmente las ramas del árbol sirven como tuberías que pueden dispensar y servir vino, leche e hidromiel. Solo esta fuente ya es un buen indicador de que los mongoles tienen muchos metales preciosos a mano. En cuanto a la riqueza acumulada por los mongoles, aunque es dudoso que toda ella estuviera contenida en una tumba dejada para el propio Gran Khan, gran parte de ella habría sido llevada a la ciudad de Karakorum. Sin embargo, la ciudad de Karakorum es una especie de capital temporal en la historia del Imperio Mongol. En la década de 1270, los mongoles han abandonado Karakorum como su capital, básicamente porque en realidad no tienen los recursos para apoyar a una población tan grande y más tarde, en 1380 es saqueada y destruida por un ejército chino. A todos los efectos, ya no es un centro de poder imperial de ningún tipo. Es un asentamiento relativamente pequeño, pero lo que queda allí es destruido. 200 años después, en 1586, se construye un gran monasterio budista en el mismo lugar. En los años 40, arqueólogos soviéticos afirman haber descubierto las ruinas de este palacio del Gran Khan. Pero otros expertos no están de acuerdo y creen que lo que encontraron fue un templo y que es posible que las ruinas del palacio estén debajo del propio monasterio. El principal problema es que el monasterio aún está en uso. Tienen que conseguir muchos permisos del gobierno mongol para excavar. Pero los avances tecnológicos de la década de 2000 permiten buscar en Karakorum sin necesidad de excavar mucho. Esto despierta un renovado interés por la búsqueda de las riquezas de Genghis Khan. En 2021, investigadores alemanes pasan 52 días inspeccionando el yacimiento, utilizando algo llamado magnetometría hipersensible. Está diseñada para detectar huecos y bolsas bajo la superficie, que podrían identificar estructuras existentes. Y fueron capaces de discernir que quizás se trataba del emplazamiento de un palacio bajo el monasterio. Los arqueólogos han descubierto muchos artefactos realmente interesantes en los alrededores del Karakorum, como monedas de plata musulmanas, cerámica china, una máscara egipcia e incluso un brazalete de oro con forma de ave fénix. El principal problema es que no sabemos si estos tesoros están relacionados con el liderazgo de Genghis Khan o son pruebas de este bullicioso centro de comercio. Los mongoles construyeron grandes palacios en muchos lugares. Este no es el único. Si realmente quiere asegurarse de haber descartado todas las ubicaciones posibles para este tesoro, tiene que ir a Xanadu. Algunos creen que la clave para encontrar las riquezas de Genghis Khan es investigar los extravagantes palacios de sus sucesores, y los más impresionantes son los construidos por el poderoso Kublai Khan. Kublai Khan es el nieto de Genghis Khan.
Él va a supervisar el imperio mongol que está en pleno apogeo, en su cúspide absoluta. Kublai Khan es quien realmente ganó la guerra con China de una vez por todas. Él está obsesionado con lograr la conquista final de las ciudades del sur de China, que hasta el momento de su reinado había sido capaz de resistir los asaltos mongoles. Una de las cosas que ayuda a Kublai Khan a conquistar China es un nuevo tipo de catapulta. Los mongoles la llamaban la Hui Hui Pao. Y básicamente, al tener un contrapeso pesado, puede lanzar un gran proyectil de unos 300 kilos a unos buenos 300 metros para destrozar las murallas enemigas de las ciudades fortificadas. Los mongoles no solo lanzan proyectiles de piedra o explosivos contra las ciudades chinas, también intentan envenenar los suministros de agua arrojando los cadáveres del ganado muerto por encima de las murallas. También arrojan las cabezas de sus enemigos por encima de las murallas. No hay nada como una pila de calaveras para servir de maravilloso mensaje a cualquiera que pudiera estar pensando en resistirse a su conquista. Habiendo completado su invasión de China, Kublai Khan controla ahora el 20% de todas las tierras del planeta. Kublai Khan hereda la capital en Karakorum, pero como su objetivo es controlar y gobernar China, quiere construir palacios más al sur, más cerca, donde pueda vigilar a los chinos. Después de conquistar China, Kublai Khan quiere estar más cerca de ella en lugar de quedarse en Karakorum. Y así crea esta nueva capital a unas 200 millas de Pekín. Hay muchos expertos que creen que Kublai Khan habría querido llevar consigo el tesoro de Genghis Khan a esta nueva capital que construyó para mostrar todas las riquezas mongolas. Kublai Khan nombra a su nueva capital Shandu, pero al mismo tiempo Marco Polo está trabajando para el imperio como consejero y a través de sus relatos el nombre se vuelve algo confuso y es por eso que ahora la conocemos como Xanadu. Xanadu es este lugar espléndido, rico, magnífico, un par de palacios, jardines, cotos de caza, arroyos que la atraviesan. De hecho, esto es lo que inspiró el famoso poema llamado Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge, que comienza con la famosa línea: en Xanadu decretó Kublai Khan una cúpula de placer. Xanadu es en cierto modo mitológico y en cierto modo totalmente real. Es como un Shangri-La, solo que sabemos que se construyó realmente. Marco Polo afirmó haber visto almacenes llenos de tesoros pertenecientes al Gran Khan, así como estatuas de oro y bronce en todas las habitaciones. Varios relatos conservados documentan el inmenso tesoro que se guardaba en Xanadu, pero ninguno de ellos indica qué ocurrió con ese tesoro. Cuando Kublai Khan muere en 1294, hay luchas internas entre los sucesores mongoles, se producen muchas revueltas chinas y las cosas se retuercen para los mongoles. Y en 1368, después de la muerte de Kublai Khan, el imperio cae. Así que para 1430, la ciudad Xanadu ya no tiene ninguna influencia real. De hecho, las propias grandes estructuras comienzan a reutilizarse para construir viviendas domésticas o para otros fines civiles. Así que la imagen que pudiéramos tener de Xanadu se pierde para nosotros porque se incorpora a la siguiente página de la historia. No hay duda de que gran parte del botín conquistado por los ejércitos de Genghis Khan sigue acumulándose en los distintos palacios. Empieza con Karakorum y acaba después en Xanadu. Así es como funcionan los imperios, y a medida que su capital se desplaza, las riquezas que la sustentan se desplazan con ellos. Por eso no debería sorprendernos que cuando vayas a construir un nuevo palacio, quizás vayas a despojar al antiguo de la mayor parte de su riqueza. Vas a reutilizar muchos de los mismos materiales. Pero la leyenda de esta ciudad resplandeciente sigue viva. El legado de Xanadu perdura en parte por los escritos de Marco Polo, en parte por el poema de Coleridge, pero es importante recordar que no se trata de un paraíso ficticio, sino un lugar real. Sabemos dónde está Xanadu. Puedes buscarlo por satélite en Google Maps y ver dónde está. Aún existe la posibilidad, con más investigación arqueológica, de que se pueda encontrar algo más allí. La pregunta es ¿qué?
En los años 30 sabemos que hay soldados japoneses que utilizaban la detección de metales para explorar Xanadu y que no encontraron nada, pero en muchos sentidos eso solo contribuye a la mística. Sabemos que encontramos figuras de arcilla, cosas que se considerarían grandes tesoros, pero no el tipo de tesoro del que hablamos cuando decimos que buscamos el tesoro de Genghis Khan. Así que sin suerte hasta ahora en Xanadu, algunos cazadores de tesoros creen que deberíamos buscar un poco más al sur, en otro lugar donde Kublai Khan tuvo su corte. Kublai Khan decide que necesita trasladar su palacio aún más cerca de los centros de poder en China. Así termina construyendo un palacio aún más grande, superando así lo que habían hecho sus predecesores. Pekín es la capital de China desde hace más de 3.000 años. Pero a finales del siglo XII, no son los chinos quienes la controlan. En esa época, la ciudad se conoce como Chengdu y es la capital del imperio de Kublai Khan. Kublai Khan realmente se ve a sí mismo como mongol y chino en muchos aspectos. Ha adoptado muchas de las costumbres de la cultura china y por eso se traslada a lo que ahora llamamos Pekín y construye allí un enorme palacio como punto central para administrar su lejano imperio. Por donde sea que se mire, todo el tesoro y el botín y la riqueza desmesurada de los mongoles están dentro de este gran palacio de Kublai Khan. Y esto es, por supuesto, el logro más orgulloso de Kublai Khan, la conquista de China. Así que si esa va a ser su nueva capital, va a traer su tesoro con él. Y eso, de nuevo, es la herencia que se remonta a Genghis Khan. En 1271, Kublai Khan construyó su palacio más exagerado hasta la fecha. De hecho, Marco Polo describe este palacio como el más grande que jamás haya existido. Sus muros estaban cubiertos de oro y plata. Tenía un comedor en el que podían sentarse unas 6.000 personas. Además, contaba con cámaras privadas, según Marco Polo, que albergaban tesoros como oro, plata, gemas y la propiedad privada del Gran Khan. Pero estas estaban vedadas a los forasteros, así que quién sabe cuánto había en estas habitaciones. El culto de adoración que surge en torno a Genghis Khan se intensifica bajo el reinado de su nieto, Kublai Khan. En un momento dado, Kublai Khan va a llegar a construir un gigantesco templo de 8 cámaras en el palacio de Xanadu, en devoción al propio Genghis Khan, y esto se iba a convertir en un lugar de gran importancia ceremonial. En este templo, él va a abastecerlo con varias reliquias que fueron asociadas con Genghis Khan, junto con quizás ornamentos de jade y artículos de porcelana. Xanadu es donde Kublai Khan se estableció durante el resto de su reinado hasta su muerte en 1294. Después de Kublai Khan, no tenemos una línea de sucesión clara. El imperio mongol efectivamente se desgarra en pedazos. Administrar un imperio de este tamaño en una zona tan amplia es prácticamente imposible. A menos que se cuente con un líder muy carismático, una cultura compartida y la voluntad de que las distintas partes dispares del imperio permanezcan unidas. Y ese no es el caso de los mongoles. Dado que esta es la ubicación principal de Kublai Khan durante más de 20 años, este es un sitio potencial realmente bueno para el tesoro de Genghis Khan. Tras la caída del imperio mongol a finales del siglo XIII, los chinos retoman Xanadu y, según algunos relatos, queman los palacios mongoles hasta los cimientos. Rebautizan la ciudad con el nombre de Pekín, capital de un nuevo régimen chino, la dinastía Ming. Destruyen el palacio mongol de Kublai Khan y establecen un nuevo centro palaciego para ellos, llamado la Ciudad Prohibida. Este sería el centro administrativo para la familia real del emperador chino y su administración, y estaba vedado a todos los demás. El periodo mongol cae en el olvido, esos edificios fueron destruidos, quién sabe lo que ocurrió. Entonces, en 2016, arqueólogos que trabajan en Pekín proponen una nueva y sorprendente teoría. Los arqueólogos que examinan la Ciudad Prohibida descubren que bajo el palacio actual hay niveles anteriores
encuentran del período Qing, que debajo de este se encuentra el período Ming, y más abajo está el período mongol. Así que resulta que el palacio de Kublai Khan está quizás allí, no cerca de allí, sino que está debajo de la actual ciudad prohibida. Es muy posible que si exploramos estas ruinas, ese sea el lugar del tesoro perdido de Genghis Khan. Pero al igual que con muchos de estos otros yacimientos, el gobierno chino se ha mostrado realmente reticente a permitir excavaciones bajo la ciudad prohibida. Es un sitio histórico muy importante. Si se da el caso de que el tesoro de Genghis Khan es retenido por sus sucesores y es llevado a Pekín para estar allí en el palacio de Kublai Khan, aún es posible que esté allí abajo hoy en día. Pero a menos que se encuentre una forma de hacer una investigación arqueológica menos invasiva usando tecnologías modernas, estamos en la oscuridad y tendremos que esperar que llegue ese día para averiguar qué hay allí. La influencia del Imperio Mongol y en concreto de Genghis Khan aún se siente hoy en todo el mundo. Genghis Khan podría muy bien haber sido el ser humano más rico en la Tierra. Sin embargo, hemos encontrado muy pocas pruebas de lo que ocurrió con su riqueza. Después de 800 años, el atractivo de las riquezas perdidas de Genghis Khan sigue impulsando a los exploradores a recorrer los rincones de su vasto imperio en busca de pistas. Los arqueólogos han descubierto más enterramientos antiguos en Mongolia y un palacio en Turquía perteneciente a uno de los nietos de Genghis Khan. Aún no se ha encontrado nada de gran valor, pero los cazadores de tesoros pueden animarse, pues hay mucho donde buscar. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.